por lo general la tendencia es como guardar más esas cosas, ¿no? Las cosas negativas. Y el enemigo de nuestras almas, que se llama diablo, Satanás, él nos ataca utilizando esos recuerdos. ¿Sabía usted que la batalla que nosotros libramos en la vida se libra es en el área de la mente? Es en la mente donde se libran las grandes batallas de la vida. Los dardos del maligno son dirigidos a su mente, a mi mente. Pero el diablo utiliza todo eso que hemos guardado en la mente, saca o motiva para que esos recuerdos se activen en nosotros y comienza el conflicto. Pensamientos de temor, pensamientos de muerte, pensamientos de debilidad, pensamientos de enfermedad, pensamientos de fracaso, pensamientos de condenación, pensamientos de indignidad, pensamientos de inhabilidad, pensamientos de mala suerte, todo. Pensamientos de que somos los menos favorecidos, de que todo nos va a salir mal, de que siempre nos faltará 5 para completar el peso, cosas así. Son pensamientos negativos. Pero la Biblia dice que tal cual el pensamiento así somos. Entonces, de acuerdo al pensamiento o a esa fuerza dominante, esa estructura pensante, nosotros nos comportamos, nosotros actuamos. Y ese es el problema. Ahora, Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios dice que dejemos de pensar esos pensamientos malos y comencemos a pensar los pensamientos de Dios. Si yo elevo mis pensamientos, elevo mi calidad de vida, elevo mi vida, cambio mi entorno. ¿De acuerdo? Porque los pensamientos se expresan a través de las palabras y las acciones. Y Jesús dijo en San Marcos capítulo 11, versículo 23, que lo que diga será hecho. Entonces, toda palabra que sale de nuestra boca es un decreto, es una sentencia. Esa palabra tiene la fuerza creativa que crea el entorno, crea la calidad de vida. Por eso tengo que pensar bien para hablar bien. Si yo elevo mis pensamientos, pensando los pensamientos de Dios, elevo mi calidad de vida. Las cosas van a cambiar. Así es. Deje de pensar lo que no sirve y piense lo que vale. Piense los pensamientos de Dios. Entonces hablamos de 4 cosas. De que para pensar los pensamientos de Dios, tengo que tener un contacto con ellos y que los pensamientos de Dios están escritos en este sagrado libro, que la Biblia son los pensamientos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero pensar como Dios piensa, tengo que tener un contacto con sus pensamientos. Tengo que ir a la Biblia, leerla. Ese es el primer paso. Tengo que leerla. Recuerde, no es suficiente cargarla. No es suficiente llevarla en el bolso o debajo del brazo. ¿De acuerdo? Eso no es suficiente. Pero lo que realmente es esencial es tener ese contacto con ella, leyéndola, escuchándola. Porque cuando la leo o la escucho, la palabra entra a través de mis sentidos, entra en mí y ahí comienza un proceso. Dijimos que el proceso comienza con la lectura. Yo debo guardar en mi memoria la palabra memorizar. Bueno, no vamos a memorizar seguramente todo el libro, pero sí puedo tomar unos versículos y comenzar a guardarlos. Por ejemplo, ¿cuántos ha guardado usted?
¿Cuáles se sabe? Varios. ¿Recuerda de uno? A ver, saque de la memoria lo que tiene de la palabra de Dios. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese ya lo guardamos. ¿Cuál otro ha guardado en su memoria? ¿Cuál? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuál otro ha guardado, mi doctor? No los escucho. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Isaías 53. El Señor es mi sanador, por su llaga fui sanado. Bueno, tenemos textos que los hemos memorizado, pero dijimos que no es suficiente con la memorización y la lectura, que apenas son pasos: memorizar, leer, leer, memorizar. Luego tengo que meditar en la palabra. Entonces, meditar es reflexionar, es pensar, es considerar, y en el proceso de la meditación es cuando se da la fijación. Esa fijación es en el espíritu. ¿De acuerdo? Se fija la verdad, se fija la palabra, y es ahí donde surge el nivel de fe. Recuerde que la fe no es de la mente, la fe es del espíritu. La fe no es de la razón, la fe es del corazón. Es en el espíritu donde se fijan las verdades, los pensamientos de Dios. Ahí viene esa revelación, la revelación de la palabra, la convicción por la acción del Espíritu Santo a través de la meditación en la palabra. Y es después de que yo fijo la verdad de Dios, el pensamiento de Dios en mi espíritu, y comienzo a pensar el pensamiento de Dios, cuando vienen los resultados. Leíamos el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Habla de meditar de día y de noche. También leíamos Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, es tomar la palabra que yo memoricé, o la palabra que acabo de leer, tomo ese versículo y comienzo a meditar. Y aquí dice que la meditación es de día y de noche. Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el resultado de ese proceso, de la lectura, la memorización, la meditación en la palabra. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que la meditación es cuando usted reflexiona, se persuade y fija, establece en su espíritu. Es una creencia. Lo creo. No solamente lo leí, no solo lo memoricé, sino que lo creo. Es para mí una revelación. Entonces, de acuerdo a esa palabra que yo he fijado en mi espíritu, esto es lo que realmente va a hacer que mi mentalidad cambie. Voy a pensar como Dios piensa, no como pensaba antes. Tengo que pasar por ese proceso de la renovación de la mente si quiero que las cosas en mi vida cambien. Tengo que renovar la mente, pero renovarla a través de la palabra. Este es el proceso. Debo hacerlo porque esto es lo que me garantiza una vida mejor.
¿De acuerdo? Esto es lo que nos garantiza una vida mejor. Obvio que no es sencillo que un adulto desaprenda para volver a aprender. Tal vez es lo más costoso para nosotros. Aceptar que estuvimos equivocados por tanto tiempo pensando lo que no era, pero creíamos que lo que pensábamos era lo correcto. Cuando yo tengo que reconocer que no estaba en lo correcto y desaprender, no es fácil desmontar todas nuestras creencias viejas, pero tenemos que hacerlo con humildad, como discípulos que somos del Señor. Un discípulo es aquel que está junto al maestro y acepta la enseñanza de su maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿o no? Usted es un discípulo. Él es el maestro y Él nos está enseñando a través de la palabra. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, pero lo que debemos hacer, la actitud correcta es docilidad, humildad. Señor, acepto tu palabra, aunque no la siento, pero la acepto. Aunque mi lógica dice otra cosa, pero yo le doy la credibilidad a lo que tú dices, porque lo que tú dices es la verdad, es la palabra veraz, es la palabra inmutable, es la palabra infalible. No necesito sentirlo, solo debo creerlo. Amén. ¿Cuántos sienten que son salvos? ¿Lo sienten o lo creen? No confunda creer con sentir, porque los sentidos no tienen nada que ver con la fe de Dios. Yo soy salvo porque lo creo, porque he creído en el Señor Jesucristo. Él me libró de la condenación. Salvar es liberar. Él me libró de la condenación. Yo fui salvo cuando reconocí al Señor Jesús y lo acepté, creí en Él y lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador. Lo confesé con mi boca. No sabía nada de la Biblia, pero un día el Espíritu Santo, en un momento determinado, trajo la convicción de que yo necesitaba a Cristo, de que Él murió hace 2000 años en la cruz por mí. Y ese día que yo creí en esa verdad, la acepté, confesé con mi boca. Creo que Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Eso es todo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Entonces yo fui salvo de la condenación, fui salvo de la maldición, fui salvo de la muerte, fui salvo de la ira de Dios, fui salvo por creer en el Señor Jesucristo. En ese momento que creímos, usted, igual que yo, el día que creímos, Dios nos declaró justos. Dios nos hizo sus hijos, ¿o no? En ese momento, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Dios nos engendró y nacimos en la familia de Dios, el nuevo nacimiento. Nacimos en la familia de Dios, ahora somos una familia. Tenemos un mismo Padre. Nuestro Padre es Dios. Dios, que es nuestro Padre, no nos ha desamparado, sino que Él ha venido a residir en nosotros. Desde el día que creímos y fuimos engendrados por Él, Él vino a establecer su residencia en nosotros. Mire, todo esto es la verdad, yo debo creerla. Aunque no la sienta, la creo. A partir del momento que nacimos de nuevo, nacimos en la familia de Dios, fuimos liberados de la influencia del reino de las tinieblas.
el diablo ya nada tiene que ver en nosotros, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Eso no lo sentimos, pero es una realidad. Si yo tomo estas verdades, leo, medito, fijo, mi comportamiento va a ser diferente. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese ataque en su mente de un pensamiento como que usted no es salvo? No sé si alguna vez usted ya haya pasado por esa crisis, la crisis de la salvación, es decir, pensar, ¿será que sí? ¿O será que esto está entredicho? Son pensamientos. El diablo quiere desestabilizarnos con esos pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no solo fuimos salvados de la ira y del castigo, sino que fuimos justificados, que somos una nueva creación, que somos hijos de Dios. Si la palabra lo dice, yo tengo que aceptarlo como verdad absoluta y pensar como Dios piensa acerca de mí. ¿De acuerdo? El día que creímos, fuimos librados de las maldiciones. La maldición es esa fuerza negativa que produce toda clase de dificultades, dolores y malestares en nuestra vida. Pero usted y yo no tenemos por qué vivir esclavos de la maldición. Éramos esclavos de la maldición, pero el Señor nos liberó de esa esclavitud. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición. La palabra redimir es salvar, es liberar, es rescatar, es sacar. Cristo me redimió de la maldición. Yo estaba bajo el poder de la maldición. Las maldiciones ejercieron dominio sobre mi vida por causa del pecado. Pero Cristo vino para librarnos no solo del pecado, sino del efecto del pecado, que es la maldición. Esta palabra es una realidad. Léala. Gálatas 3:13. Cristo me redimió. Dígalo en primera persona. Me redimió. Dígalo de nuevo. Cristo me redimió. Otra vez. Cristo me redimió. Redimir es liberar, salvar, sacar, comprar. Cristo me redimió, me sacó, me salvó de la maldición. Porque Él se hizo maldición por mí. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, por la obra de Cristo como sustituto nuestro, yo fui liberado de la maldición. Usted fue liberado de la maldición. No tiene por qué sufrir más las maldiciones de la enfermedad, de la muerte prematura, de la pobreza y demás. Si Cristo nos redimió de la maldición, fue para darnos el derecho de vivir en la bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros como pueblo gentil, gentil en el sentido de que no somos judíos, pero aunque éramos gentiles, Jesús lo hizo todo para darnos el derecho legal de entrar en la dimensión de la bendición. ¿De acuerdo? Diga bendición. Diga bendición.
Muy bien, ¿qué es la maldición? Es la fuerza que genera todos los males en la vida del ser. La maldición es el efecto del pecado. Las maldiciones vinieron como consecuencia del pecado. Y la maldición se constituyó en esa fuerza dominante sobre la raza humana por causa del pecado. La maldición trae todos los males. Las maldiciones descritas en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 en adelante. Hay una cantidad de maldiciones que se pueden clasificar en tres grupos: el grupo de las enfermedades, el grupo de la pobreza y el grupo de la muerte. Ahí están todas las maldiciones. La maldición es una fuerza dominante que genera todo lo malo en la vida del ser. Pero yo fui redimido de ello. Yo fui redimido, usted fue redimido, fuimos redimidos porque Cristo nos redimió de ese poder de la maldición y nos dio el derecho para vivir en la bendición, para disfrutar de la bendición. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham nos alcanzó. Ahora, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? La bendición es la fuerza de Dios, es la habilidad de Dios que produce en nosotros todo el bienestar necesario para vivir como debemos vivir. La bendición está ligada a la riqueza. Hay una relación entre bendición y riqueza, porque la bendición produce riqueza. ¿Dónde dice eso la Biblia? Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Subraye eso. La bendición es la que enriquece. Repítalo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, Dios es la fuente de toda bendición. Diga, Dios es la fuente de toda bendición. Repítalo, Dios es la fuente de toda bendición. Solo Dios es quien puede bendecir, porque Él es la fuente de la bendición. ¿Estamos? Lo primero que Dios hizo cuando creó a la humanidad fue bendecirla. La bendición fue dada por gracia. La bendición no se recibió por un mérito particular, sino por gracia. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que se mueve, las bestias, todo lo que se mueve en la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice, y los bendijo. Y los bendijo. La primera palabra que escuchó el ser humano salió de la boca de Dios, salió de Dios. Y la primera palabra que Dios profirió sobre la humanidad que acababa de crear fue la palabra bendición. Dios profirió bendición sobre la humanidad. Dios profirió bendición sobre todos nosotros. Mire, no fue una maldición, sino fue la bendición. Dios profirió su bendición sobre nosotros, sus hijos. Ahora, la palabra proferir etimológicamente significa, bueno, en el latín, el prefijo pro quiere decir hacia adelante.
La palabra latina es proferré y el prefijo significa hacia adelante. Y ferré significa producir. Expresa la palabra producir, es decir, literalmente la palabra de Dios o la declaración de Dios es adelante, produzca. Adelante, produzca. La bendición fue declarada por Dios sobre la humanidad y la declaración es esa: adelante, produzca. Adelante, sé fructífero. Adelante, multiplíquese. Adelante, realice lo mejor. Y mire el versículo 28, leámoslo completo de Génesis capítulo 1. Y los bendijo Dios, es decir, les dijo: fructificad y multiplicaos. Nota cómo la bendición que Dios profirió, declaró, dijo, gritó sobre la humanidad fue esa, es la orden. Adelante, multiplíquense, fructifiquen, sojuzguen la tierra, señoren. Mire, todo esto tiene que ver con bendición. Entonces la bendición de Dios es la fuerza que nos empuja hacia adelante. Es una fuerza. Es la fuerza de Dios, fuerza, habilidad. La bendición de Dios nos empuja hacia adelante para la obtención del bienestar que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Segunda epístola del apóstol San Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese mismo texto leído en la versión, la traducción del lenguaje actual de la Biblia, dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Todas las cosas que necesitamos para vivir bien, Nueva Versión Internacional, si alguien la tiene puede leerla, dice: porque todas las cosas que necesitamos para vivir bien ya nos han sido concedidas o ya nos fueron dadas. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir bien. Y note usted el tiempo en que está escrito el versículo, es tiempo pasado. Nos ha concedido. Es decir, que desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que fuimos salvos, Dios nos concedió todo lo que necesitamos para vivir bien. Porque Dios quiere que vivamos bien. Eso tiene que ver con la bendición. Él nos concedió ya todo lo que necesitamos para vivir bien. Él nos bendijo. Ahora, la palabra bendición significa abundancia, bienaventurado, dichoso. Diga: abundancia, bienaventurado, dichoso. Es decir, la bendición de Dios es su habilidad en nosotros. Es la habilidad, es lo que nos hace capaces
para ser fructíferos y multiplicadores. Es la habilidad, la capacidad para llevar fruto, pero mucho fruto. Capítulo 15 del libro de San Juan, el Señor Jesús nos habla de la vid y los pámpanos. Y dice que el propósito del pámpano es que lleve mucho fruto. Y el pámpano que no lleva fruto, pues se corta. Pero Dios quiere que llevemos mucho fruto. Ahora, nuestro fruto, abundante fruto en la vida, depende de nuestra conexión con la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si el pámpano lleva fruto, es porque está conectado con la vid. Es decir, es nuestra unión con Cristo, nuestra relación con Cristo, nuestra conexión con Cristo, lo que nos hace capaces, fructíferos, lo que nos hace capaces y competentes para vivir en la vida como Dios quiere que vivamos, que no nos falte ninguna cosa buena y que seamos gente victoriosa, triunfante, a donde quiera que estemos. La conexión con Cristo, la unión con Cristo, es lo que nos conecta con la fuente de bendición que es Dios. Dios es la fuente de la bendición. Y estoy conectado con la fuente. Si estoy conectado con la fuente, pues la bendición va a fluir a través de mi vida. La bendición es como un rocío. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Ezequiel 34, 26 dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Es el rocío de la bendición. En el Salmo capítulo 133, versículo 3, dice la Biblia, porque allí envía Jehová. A ver, vamos a leerlo. Salmo capítulo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Dios es la fuente de la bendición. Su rocío está cayendo constantemente sobre su vida, y el rocío de la bendición de Dios sobre nuestra vida es lo que nos hace fértiles, capaces para llevar mucho fruto a donde quiera que estemos. Amén. Ahora, Dios es la fuente de bendición. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios es la fuente de la bendición. Ahora, volvamos a Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera prosperidad es una bendición de Dios que no va acompañada con ansiedad ni problemas. Ahora, la palabra enriquecer está relacionada con la prosperidad. La palabra prosperar significa hacia adelante. Es la fuerza que nos empuja hacia adelante. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Prosperidad es estar en paz con Dios, sabiendo que tenemos todo lo necesario para triunfar en la vida. Amén. Prosperamos en todo. Diga, prospero en todo porque soy bendecido. Repítalo, prospero en todo porque soy bendecido. Amén. Diga, soy bendecido. La bendición es una realidad. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3.
Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que nosotros producimos regocijo en el corazón de Dios? ¿Cuándo es que le causamos al Señor gozo? ¿Por qué se goza Dios con nosotros? Cuando nos ve enfermos, conectados a esas máquinas, cargando todas las dolencias habidas y por haber, mendigando el pan, andando como una persona indigente. Eso es lo que le trae al Señor gozo y dice, bueno, cómo me alegro de verlo en ese estado. ¿Es eso lo que alegra el corazón de Dios? ¿Hay un motivo por el cual Dios se goce con nosotros? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios se goza? No los escucho, pero piense. ¿Cuándo es que yo le causo gozo a Dios? ¿Por qué Dios se goza conmigo? ¿Por qué? A ver, ¿cuándo? ¿Cómo, hermano Abraham? Cuando somos bendecidos. Ahora, es que somos bendecidos desde. Ya dijimos que la bendición es la fuerza que nos empuja hacia la obtención de lo mejor de la vida. Ya dijimos que la bendición viene de Dios, que la bendición es la habilidad de Dios en nosotros. Eso ya lo tenemos claro. Pero una cosa es saber que soy bendecido, otra cosa es que la bendición esté activa, dinámica y produciendo en mi vida, porque la bendición produce, es la habilidad, es la fuerza. Y la pregunta es, ¿cuándo es que Dios se goza con nosotros? Cuando nos ve afligidos, deprimidos, ansiosos, tristes, enfermos, pidiendo prestado a un lado y otro. Dios dice, ¿cómo me gozo de verlos ahí atareados? ¿Así es? No. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, nos revela la causa por la que Dios se goza. Y te hará Jehová tu Dios, 29 por favor. Dije Deuteronomio 29, 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Primero, Dios dice prospere. Ahora, Deuteronomio 39, ahora sí. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Abundancia. Diga abundancia. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Qué es lo que le causa o le trae gozo al corazón de Dios? Cuando nosotros estamos viviendo en la dimensión de la bendición. Cuando nos va bien. Cuando prosperamos. Que usted y yo prosperemos es un motivo para que Dios se goce. Jehová volverá a gozarse para bien de la manera que se gozó
sobre tus padres. Y aquí cuando habla de los padres, se está refiriendo a los patriarcas de la fe. Por mencionar algunos: Abraham, Isaac, Jacob, José y otros más. ¿Cómo les fue a estos padres o a estos patriarcas? Pues si leemos un poco cómo fue la vida de Abraham, el padre de la fe, Abraham fue un hombre riquísimo espiritualmente. Fue un hombre bendecido con su salud. Porque Abraham murió de viejo, pero no por enfermo. Para morir no necesitamos estar enfermos. No moriremos por una enfermedad. Eso es parte de la bendición de Dios. Cuando Abraham murió y él tenía 175 años. Y dice que murió en buena vejez. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8. Génesis 25. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. El verso 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. No con cáncer en la tiroides, no con problemas renales, no, ni ciego, no. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su padre. La salud es una bendición. Diga: la salud es una bendición. Y yo tengo derecho a vivir en salud. Diga: tengo derecho a vivir en salud. Repítalo: tengo derecho a vivir en salud. Otra vez: tengo derecho a vivir en salud. Por lo tanto, rechazo la maldición de la enfermedad. Diga: rechazo la maldición de la enfermedad. Soy bendecido con salud. Cristo es mi sanador. Él llevó mi maldición, la maldición de la enfermedad. Él la cargó para que yo tenga la bendición de la salud. Soy bendecido con salud. Abraham fue bendecido con salud. Pero no solo tuvo salud, él también prosperó espiritualmente. Pero no solo prosperó espiritualmente, sino que también la bendición se manifestó en la parte financiera, en lo material. Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Uno de los padres de la fe, Abraham, riquísimo. Y Dios se gozó por la prosperidad de Abraham. Dios se gozó porque Abraham estaba viviendo la clase de vida que Dios diseñó para la humanidad, pero que por causa del pecado se truncó. Pero ahora por la fe Abraham está viviendo en la dimensión de la bendición. No solo prosperado espiritualmente, no solo tiene salud, sino que tiene todo lo material, lo que necesita para vivir bien, pero lo tiene en abundancia. Porque Dios habla de riquísimo, y cuando Dios hace el énfasis de riquísimo es porque ese hombre era riquísimo. No era un ricachón, era riquísimo. Bueno, ¿cuántos ricachones hay aquí? Bueno, por la fe diga: yo soy riquísimo en ganado, en plata, en oro, tengo buena salud, mi alma está prosperando porque soy bendecido. Diga: soy bendecido. Y Dios se goza con la bendición. Lo estamos declarando en fe, pero muy pronto escucharemos los testimonios. Cuando usted venga y diga: pagué mis deudas, salvé la hipoteca, no tengo deudas con el sistema financiero, estoy comprando de contado
y compro lo bueno. No compro lo que me toca, sino lo bueno. Vivo en un buen lugar. Mi familia no le falta nada. Hay suficiente comida. Hay bienestar. Yo quiero escuchar esos testimonios. Acabo de comprar un carro. ¿No le gustaría? ¿Sí le gustaría? ¿Cree que eso ofende a Dios? No, Dios se goza. Si quiere causarle gozo al Señor en su corazón, viva en la dimensión de la bendición. Crea que usted es bendecido. Crea que usted va hacia adelante, empujando hacia adelante, prosperando y multiplicándose y disfrutando de lo mejor de Dios. Porque la buena vida es el plan de Dios para sus hijos. Créalo. Mire, lo que les estoy diciendo hoy tiene que ver con cambio de mentalidad. Porque es que la pobreza solo existe en la mente del pobre. La pobreza es una fijación mental. Yo tengo que renovar mi mente, sacar ese espíritu de pobreza, sacar esos pensamientos de pobreza, considerarme como Dios me ve y realmente como yo soy para Dios. Soy su hijo redimido, bendecido. Dios no se molesta que usted prospere. Créalo. La prosperidad no es un pecado. La prosperidad es el propósito de Dios para sus hijos. Y cuando nosotros prosperamos, Dios se goza. Dios se goza. Lo mismo pasó con el patriarca Isaac. Ese hombre disfrutó de la bendición de una manera extraordinaria. Capítulo 26 del libro de Génesis, versículos 12 en adelante. Y esta palabra es para usted y para mí. Y yo declaro que este año que es el año del favor de Dios para nosotros, este es el año donde vamos a cosechar al 100%, porque esta cosecha del 100% es el resultado de la bendición de Dios en nuestra vida, así como sucedió con Isaac. ¿Qué dice la Biblia que le pasó a Isaac? Dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Aquel año. ¿Cuál año? El 2019. Cosechó aquel año 100%, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció. Mire, le bendijo Jehová y el varón se enriqueció, porque la riqueza está conectada con la bendición. Si usted es bendecido, usted es enriquecido. ¿Lo está viendo? Diga: porque soy bendecido, tengo derecho a ser enriquecido. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Porque soy bendecido, usted es enriquecido. Y Dios lo bendijo, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de oveja, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué importa que le tengan envidia si usted es motivo del gozo de Dios? Dios se goza sobre nosotros como se gozó sobre nuestros padres por la bendición y la prosperidad en nuestra vida. Amén. Que nos tengan envidia no importa. Deje al envidioso que siga su camino y usted concéntrese en lo que es en Dios. Una persona bendecida. ¿Lo cree? Tiene que cambiar esa mentalidad. Saque ese pensamiento de mala suerte. Saque esa atadura de su mente de la pobreza. Ese pensamiento enfermizo. Ese pensamiento de fracaso, de muerte prematura. Sáquelo. Establezca esta verdad y piense el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es que somos bendecidos. Soy bendecido.
soy bendecido, soy bendecido. La bendición se conecta con mi prosperidad y cuando yo prospero, causo gozo en el corazón de Dios. Dios bendijo a Jacob, patriarca. Génesis 30:43. Dice la Biblia que Jacob se enriqueció y fue varón. Bueno, y se enriqueció aquel varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos. Dios se gozó porque Jacob prosperó. José, el hijo de Jacob, capítulo 39 de Génesis, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Diga, varón próspero. El verso 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar. ¿Por qué? Por el poder de la bendición. Y el versículo 23 de Génesis 39 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Diga, el Señor prospera la obra de mis manos. Amén. Diga, la bendición está en mí. Repítalo, la bendición está en mí. Es lo que me hace capaz. Yo soy capaz de prosperar. Diga, soy capaz de prosperar. Soy capaz de prosperar. Soy capaz. Usted puede. Diga, yo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Mi conexión con Él es lo que hace la diferencia. Usted tiene que tomar una decisión, cambiar su manera de pensar. Piensa que usted es capaz, porque usted es bendecido. Y la bendición es lo que nos capacita. Piensa que usted es bendecido y que la bendición que Dios ha puesto sobre su vida y en su vida es lo que produce en usted lo mejor. Usted tiene la capacidad para prosperar, para vivir una vida victoriosa por causa de la bendición. Usted es bendecido. Ahora, la pregunta viene, ¿cómo activo yo lo que tengo? ¿Qué tengo? La bendición. Diga, yo tengo la bendición. Yo la tengo, yo soy bendecido. Es que esto es un hecho, esta es una realidad, yo la tengo. Pero tengo que activar esa fuerza. Tengo que activar ese poder. ¿Cómo activo el poder? El poder de la bendición se activa a través de la obediencia. Dirá usted, hasta ahí llegó. Alguien dirá, venía más o menos, pero aquí sí ya. Este es el principio. Nos gustan las cosas que nos lleguen fáciles con un mínimo o cero esfuerzo. La obediencia es lo que activa el poder de la bendición en nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 11, versículo 27. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios, la bendición, repita, la bendición. Si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La bendición. Ahora, en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí dice así? Si oyeres y pusieres por obra el mandamiento, la palabra. Ahora, ¿qué es la obediencia? La obediencia es fe en acción. Obediencia es creer lo que Dios dice y hacer como Dios dice. Es poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. La condición para que la bendición se active en nuestra vida es la obediencia. Diga, la obediencia. Creemos la palabra de Dios y debemos dar un paso. Y el paso es hacer a la manera de Dios. Actuar como Dios quiere que actuemos. Y esto es lo que va a producir en nosotros cambios. Ese es el resultado de la bendición. La obediencia activa la bendición y los resultados son los que ya hemos mencionado. Colóquese de pie. Dios quiere que todo vaya bien en su vida y en mi vida. Usted es bendecido. Yo soy bendecido. Dios me bendijo con toda bendición espiritual. La bendición del Señor es la que enriquece. Porque yo soy bendecido, tengo la habilidad, soy capaz de prosperar. Se lo repito, porque usted es bendecido, usted es capaz de prosperar. La bendición está en usted. Y la bendición genera lo mejor de Dios. Y Dios quiere que vivamos una buena vida. Espiritualmente bien. La salud bien. Pero en lo material que no nos falte nada. Y en la medida que usted es bendecido, prosperado, usted y yo tenemos también que ser bendición para otros. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Porque la bendición llega, se manifiesta, la disfruto, pero yo soy canal de bendición para otros. ¿De acuerdo? Cierre sus ojos, piense, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Tengo la capacidad para prosperar. Llegaré a ser riquísimo. No le dé miedo decir eso. No le dé miedo decir eso. Si lo cree, lo puede declarar. Y lo que usted declare en fe será hecho. Soy bendecido. Tengo salud. Viviré mis días saludable. Soy bendecido. Mi alma prospera. Amo a Dios. Estoy conectado con Él. No sé si alguien tiene luchas en su cabeza, en su mente. Ya he estado luchando con eso, con esos problemas de enfermedad, de pobreza, de fracaso. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Somete ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Rechácelo y piense los pensamientos de Dios. Usted es capaz para vivir la vida que Dios quiere que viva. Puede vivirla porque esa es la voluntad de Dios. Créalo, créalo que su ambiente va a cambiar, que la atmósfera que lo rodea va a cambiar. No habrá ansiedad ni tristeza.
No habrá desolación, no habrán más vacíos, porque todo será colmado por la presencia de Dios y el poder de la bendición. Créalo. Usted merece la buena vida. Señor, gracias. Declaro que mi mente es liberada de todo pensamiento de incredulidad, de enfermedad, de pobreza y de muerte prematura. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor. Tu palabra es medicina para nuestro cuerpo. Tu palabra es la habilidad que genera en nosotros la buena vida. Yo declaro que ninguna familia de la iglesia será menesterosa. Declaro en el nombre de Jesús que la escasez desaparece, que viene abundancia sobre nuestras casas. Vienen los años de abundancia en el nombre de Jesús. Año de abundancia, año de abundancia. Declaro que este es el año de la gran cosecha. Gracias, Señor, porque este es un año fértil, por la fertilidad. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú bendices la obra de nuestras manos. Al trabajo de nuestras manos hace prosperar. Gracias, Señor. Gracias, Señor.